Hoy vengo a hablaros de algo muy interesante y es el ascendente. Pues hoy voy a dar una pequeña clase en la cual vamos a entender de manera muy simple, muy fácil, para ver cómo funciona y cómo se diferencia del Sol y la Luna. Vamos allá. Dicen que la primera impresión es la forma en que vemos los 3 primeros segundos de conocer a alguien. Atentamente, el ascendente. El ascendente es esa primera impresión que nos damos cuando le damos la mano a alguien y le decimos encantado de conocerte. Pues esa es la energía del ascendente. Lo que vemos al principio, lo que percibimos de esa persona y es lo que primeramente nos llega. ¿Y qué es el ascendente? El ascendente es el signo zodiacal que se encuentra en el horizonte en el momento en que nacemos. Y este signo va cambiando cada 2 horas. Entonces no es lo mismo nacer a las 10 que a las 12, que a las 14 y así sucesivamente. Entonces, para calcular esto se calcula de manera muy fácil desde cualquier web. Mientras que tengamos la hora de nacimiento se puede ver perfectamente. Para nuestro caso, este ascendente tiene un ascendente en Tauro. Entonces, la casa 1 es la que marca este inicio de la casa Tauro. ¿Y qué significa el ascendente de manera astrológica? ¿Qué información nos va a dar? Representa la primera impresión que das al mundo, es la máscara o el filtro con que te ve la gente, también es la apariencia a nivel física, porque por ejemplo un ascendente en Sagitario tiene unas piernas más gruesas por el signo, ascendente en Piscis tiene una cara más redondita y una cara así muy tierna, el ascendente en Aries es más una persona muy energética y con un aspecto atlético. Entonces, cada uno de los ascendentes tiene una morfología diferente. A ver, sí que es cierto que puede cambiar a nivel genético bastante, pero tiene una tendencia a eso. Y además, el ascendente nos marca el inicio de la primera casa, como os comento aquí. Entonces, esta primera casa es lo que nos va a marcar la personalidad, ya que está muy ligada a cómo nos vemos. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra personalidad? Pues va a tener este matiz de Tauro en este caso. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos para diferenciar entre el Sol y la Luna con el ascendente? Pues esto es muy simple. Y os lo explico muy fácil. El ascendente es una energía que tenemos que ir integrándola poco a poco. Nos es a lo mejor un poco difícil de integrar, es algo que sale de manera que nos perciben, pero nosotros no la percibimos así. Muchas veces pasa eso. Y el Sol es una energía que nosotros ya somos. No nos tienen que enseñar a ser un Sol en Cáncer, o un Sol en Géminis, o un Sol en Escorpio. A nadie le vas a Leo no le vas a decir, Leo, deja de ser así tan como eres tú, tan esplendoroso. Porque Leo es así. O sea, a Leo no le vas a tener que decir, enséñame. Pues el ascendente al final hay un matiz de aprendizaje en ese aspecto. Y la luna es cómo sentimos nuestras emociones, es lo que sentimos. Entonces, diferenciamos de cómo nos mostramos al mundo, cómo somos y que nadie te lo tiene que enseñar, cómo sentimos. Estas son las 3 claves importantes para entender Sol, Luna y Ascendente. Bueno, volvemos a la PPT. Entonces, como os decía, el Sol representa tu esencia básica y tu personalidad. O sea, es la identidad básica. Es el yo. Es lo que vas a desarrollar en tu vida. La luna son tus emociones y tu mundo interior. Refleja cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo te cuidas a nivel emocional. Y con este trío es lo básico para aprender una carta natal. Y luego del ascendente llega nuestro famoso descendente, que está ubicado siempre en la casa de relaciones. Entonces, tiende a mostrarnos lo que buscamos en las personas. Es decir, por ejemplo, si tú como ascendente Tauro tienes ese ascendente, tu descendente va a ser Escorpio. ¿Y qué quiere decir? Que conforme nos vamos a relacionar es con la energía de Escorpio con los demás. Entonces, ¿qué dice esto? Que va a ser muy introspectivo porque Escorpio es introspectivo al final, no se muestra, no sería la persona idónea para relacionarse, al contrario, sería una persona que no se relacionaría como tal. Pero por ejemplo, en el caso de que tenemos en la PPT, el ascendente es Sagitario y el descendente es Géminis. Por tanto, su descendente sí que se relaciona.
Géminis le encanta hablar, le encanta expresarse, le encanta decir de todo. Entonces, aquí sí que se expresa. Comentaros que es la energía que buscamos en los demás. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos vamos a relacionar con personas de ese tipo. Entonces, si esta persona que tiene el descendente en Géminis va a buscar indirectamente personas Géminis en su vida que le van a ayudar a mostrarse de esa manera. ¿Y qué atraemos? Para aprender a integrar nuestro ascendente, vamos a buscar indirectamente, inconscientemente, personas con el sol en ese signo. Hablando claro y pronto, si tú tienes un ascendente en Aries, vas a encontrar gente en sol en Aries. Entonces, esto te va a ayudar a tú entender esa energía, porque al final un sol no la necesita que aprender de nadie, simplemente es, pero el ascendente siempre está en esa constante búsqueda de decir, quiero aprender, quiero ver cómo funciona, indirectamente, o sea, esto es inconsciente total. Entonces te vas rodeando de este tipo de personas. Y muchas veces se da en el caso, como es este ejemplo, que acabas así, que acabas enamorado de alguien que es un sol en tu ascendente. Y esto es muy bonito porque así integramos toda esta energía. Entonces, nuestra alma necesita integrar esta energía, porque venimos a este mundo a ver qué es lo que tenemos que experimentar. Y el ascendente es junto con el nodo norte, es lo que más tenemos que experimentar. Entonces, esto va a ser un desafío a nivel inconsciente de ver cómo funciona todo esto. Aquí os he dejado varios ejemplos de ascendentes para que tengáis cada uno de ellos y podáis leerlos. Entonces, aquí, ¿qué aprendizaje tiene cada uno de estos ascendentes? Bueno, pues el ascendente en Aries tiene que aprender a actuar con valentía y liderar con autenticidad. El ascendente en Tauro tiene que aprender a cultivar estabilidad y valorar lo que es duradero. El ascendente Géminis tiene que aprender a comunicarse con apertura y adaptarse a los cambios. El ascendente en Cáncer tiene que aprender a nutrir a los demás y crear seguridad emocional. El ascendente en Leo aprende a expresarse y a brillar con confianza, muy inseguros, pero cuando lo tienen, lo bordan. El ascendente en Virgo tiene que aprender a ser práctico y encontrar la perfección en lo cotidiano. El ascendente en Libra busca aprender a crear armonía y buscar un equilibrio en las relaciones. El ascendente en Escorpio aprende a transformarse y a profundizar su mundo interior. El ascendente Sagitario aprende a explorar y a encontrar la sabiduría en nuevas experiencias y en aprender cosas. El ascendente en Capricornio aprende a construir ambiciones y asumir responsabilidad, siempre desde la lógica. El ascendente en Acuario aprende a ser auténtico y a fomentar el cambio y equilibrio. Ascendente en Acuario aprende a ser auténtico y a fomentar el cambio en colectivo. El ascendente en Piscis aprende a empatizar y a confiar en su intuición y en el universo. Entonces, toda esta energía que tenemos aquí, que nos va a ayudar a ver cómo nuestro ascendente se nos va a mostrar la vida y cómo a poco se va a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida y vamos a ir viendo muchas personas, vamos a ir viendo situaciones y cuando ya somos conscientes de esta energía vas a ir viendo cómo la vida te va llevando por determinados lugares en la cual vas a ir integrando toda esta energía. Y es muy interesante comprenderlo y verlo en el resto de personas y decir, pues este es ascendente en tanto y este es ascendente en esto. Y vas viendo cómo va cambiando y cómo se va viendo las cosas. Otro tema importante que os quería comentar es que cuando hay planetas cerca del ascendente cobran muchísima importancia. Entonces, vamos a ver un caso que os lo explico brevemente. En este caso tenemos el ascendente y vemos que cerca del ascendente está el nodo norte, tenemos a Marte, a Plutón, a Mercurio. ¿Vale? Mercurio ya estaría un poco lejos, pero tenemos al nodo norte que está justo en el ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta persona va a estar muy ligada al tema del nodo norte y al tema de Plutón y Marte. Entonces, esta energía, cuando cruza uno de los cuatro ejes, se pone
muy relevante y es muy importante. Entonces, cuando nos pasa este tipo de situaciones, tenemos que mirar estos planetas con mucho detalle, porque va a estar muy ahí, muy al ras, en cualquier reacción va a salir esto. Y sobre todo una persona que tiene a Marte y a Plutón, pues mucha reacción hay por esa parte. A menos que haya otros planetas que, como puede ser el caso, que están en casa 12, pues que al final se suaviza un poco esa energía. Pero al estar en el ascendente, ahí hay mucha energía de contenida y cuando sale de manera muy escopetada. Entonces, pues es interesante conocer esto porque muchas veces nos da ese matiz que no entendemos desde una primera vez y vamos viendo un poquito más. A ver, esto es un poco más avanzado. Pero bueno, que vayáis entendiendo el ascendente y si tiene algún matiz por ahí es muy importante. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de ayuda y todas las dudas por favor dejádmelas aquí abajo que os iré respondiendo a todos.